si la situación educativa que tiene el país sigue de la misma manera, créeme que lo que vamos a terminar haciendo es una población más ignorante todavía. De todas las cifras, por ejemplo, de un 100% de personas que mueren ahogadas en ese transcurso, el 75% son personas que en estado de ebriedad, un 5% son menores de edad y el resto son personas que no saben nada. Yo llamo a la ambulancia, llamo al 911 cuando ya está implementado el 911 en Honduras. La ambulancia llegó hora y media después. Vienen las tormentas Eta y Iota. O sea, nos tocó, a la universidad le tocó funcionar como albergue. Nos toca a nosotros, a un grupo de practicantes con la máster Ana, tomar las riendas de todo el funcionamiento del albergue, de todo, de recibir a la gente, recibir las ayudas. O sea, fue un momento en tiempo en el que prácticamente mi cabeza solo estaba enfocada en una cosa y no en lo que había pasado. ¿Quién es el personaje? Este personaje es un pequeño duende bastante inmaduro, y gracias a esos actos de inmadurez que este duende comete dentro de su comunidad, dentro de la comarca en la que él vive, en un bosque, termina haciendo una travesura un día y termina perjudicando al líder de la comunidad. ¿Cómo procesas un duelo? Todo eso está ahí. O sea, cómo la gente también o sea, como lo hice como terapia, todo lo que yo me reprimí, estoy reprimiendo a varios personajes de la misma manera. A raíz de toda esta investigación, ¿qué conclusión llegas? ¿Cómo es un duende físicamente? Es como que si cuando vos vas a Irlanda y que están festejando el día de San Patricio y la figura de los duendes que te ponen, siempre vas a ver un duende que ellos lo llaman leprechaun, que es una personita pequeña. Hoy en día, ¿qué es lo que más extrañas de tu madre? Hola, muchas gracias. Bienvenidos a un nuevo podcast esta semana y doy ya paso a mi invitado. Se trata de Daniel Zapata. ¿Qué tal, Daniel? Muy bien, bien. Gracias a Dios, todo tranquilo, todo excelente, echándole ganas. ¿Qué tal han transcurrido estos últimos días? Pues bastante pesados, pero ya ahorita ya está comenzando la Semana Santa, ya comienza del descanso, del feriado, así que ya lo único que queda solamente es estar tranquilo en casa, disfrutar de las tradiciones, que independientemente uno esté fuera del país, pues las tradiciones siempre es lo más importante, de tanto familiares como de la zona, y más que todo sobre eso. ¿Cómo comparas una Semana Santa Honduras-España? ¿Cómo ves la diferencia? Pues hasta el momento que viene comenzando, es más tradición, la tradición se radica más en lo cristiano aquí en España. Ellos son más tradicionales en ese aspecto. Ahorita en Honduras, pues ya con el paso de los años se ha perdido bastante esa tradición, que la gente iba a la iglesia, que la gente seguía la costumbre que conllevaba esa semana. Hoy en día, pues la mayor parte de la población siempre dice ir a la playa o ir a hacer turismo interno o viajar fuera del país. Entonces ya esa costumbre se va perdiendo. La costumbre de estar viendo las procesiones, de estar viendo de las famosas películas que siempre pasan para esa semana. Pero ya me fijo que aquí sí todavía lo mantienen, hasta la fecha se sigue manteniendo. Lo que veo yo en Honduras también, que para estas fechas se consume muchísimo alcohol, somos más fiesteros, nos enfocamos más en temas de comida también. Y aquí no, lo que tú decías, aquí se mantiene esa tradición. Exactamente, aquí se está manteniendo bastante. Y sí, en Honduras sí, se tiende a hacer más alcohol, tanto en Semana Santa como para la feria, en San Pedro Sur, la feria juniana y las fechas de Navidad. Últimamente el pueblo hondureño lo que más hace es estar festejando con alcohol, en lugar de estar compartiendo con la familia, que ese es el verdadero significado de esas fechas. Las playas también se abarrotan de personas por allá y la cifra de personas ahogadas también, que Sí. mueren muchas personas. Exactamente. Y la mayoría de todas las cifras, por ejemplo, de un 100% de personas que mueren ahogadas en ese transcurso, el 75% son personas que en estado de ebriedad, un 5% son menores de edad y el resto son personas que no saben nada. ¿Te has fijado otra situación que incrementa también? Son los accidentes vehiculares. Exactamente, sí, eso es otra cosa, que incrementan bastante, pero más que todo por la imprudencia de los mismos conductores y
siempre radicando por el problema del alcohol, que van ya bien, como decimos en Honduras, van tocaditos ahí con su cervecita, o van con la cervecita en mano o con el trago de ron en mano y manejan de una manera bastante imprudente sin darse cuenta que llevan a la familia con ellos ahí, o que tal vez hay un automóvil que va con su familia cerca de ellos y por esa imprudencia es que se ocurren ese tipo de accidentes. Y fíjate cómo somos de imprudentes también incluso los pasajeros que abordamos estas unidades de transporte en Honduras cuando se dan las famosas excursiones, que podemos ver que el conductor va ingiriendo bebidas alcohólicas y sin embargo nosotros como usuarios también nos subimos a ese autobús y nos vamos de excursión sin importar que esté en peligro nuestras vidas. Exactamente. Y lo más común que escuchas cuando les haces ese tipo de preguntas a ellos es: de algo nos vamos a morir. Hay que disfrutar la vida. Ese es la justificación que te dan. Y no nos ponemos a pensar que estamos afectando a otras personas. O sea, perdemos nuestra vida, sí, pero dejamos a mucha gente atrás de nosotros que siempre va a estar lamentándose, va a estar sufriendo por nuestra ausencia, va a estar siempre llorando por nosotros. Desperdiciamos un futuro por delante también. No sabemos realmente si en ese momento en el que morimos en el accidente, si íbamos a ser nosotros los que íbamos a descubrir la cura de alguna enfermedad o algo así, por esa mentalidad de que de algo nos vamos a morir y hay que disfrutar la vida. La irresponsabilidad va de ambas partes, tanto como el conductor de una unidad que se pone a tomar bebidas alcohólicas cuando va rumbo a una playa o a un destino turístico, como el mismo usuario que permite una situación de esa. Por eso hay bastante control en las calles, vemos. Lo lamentable es que para estas fechas es cuando más controles hay, pero el resto del año prácticamente son pocos los controles que se dan y siempre se dan estas tragedias también producto de la ingesta de bebidas alcohólicas. Exacto. Y es que más que todo por el flujo de turismo que se da. Por eso es que se está dando más control en este tipo de fechas, ya sea para la feria, ya sea para Navidad, para Semana Santa, como todo el mundo dice a viajar, como es una semana completa, o para la Semana Morazánica, como es una semana completa, el flujo vehicular aumenta bastante, entonces prefieren mantener el control dentro de lo que cabe, porque también hay autoridades que tenemos que ser sinceros, también hay autoridades que si las personas le dicen: no, mire, arreglémonos, hasta ahí nomás llegó el asunto, entonces se van tranquilos, más no sabemos realmente qué es lo que puede pasar después. Y es ahí también donde se fomenta la corrupción. Desde ese momento que nosotros hemos cometido una falta como conductores y sin embargo le ofrecemos dinero a este agente policial y él pues en su mayoría lo toman el dinero, lo toman, ya te dejan ir y quizá esa persona va ingerida de bebidas alcohólicas como estábamos hablando, pone en peligro la vida de otras personas, peatones, otros conductores de otros vehículos e incluso su misma vida y las personas que lleva a cargo. Exactamente, y ahí sí la culpa recae tanto en Chor como el que también participa. Porque si yo como conductor de un vehículo sé que voy bebido y si me detiene la policía tengo que asumir mi responsabilidad porque yo estoy cometiendo una imprudencia. Pero si yo vengo y digo: ok, no, miren, arreglémonos, si la policía también está participando, también la policía tiene la culpa porque me está dejando ir sabiendo en el estado en el que estoy, que puedo poner en riesgo la vida de otras personas. Entonces la culpa cae tanto en mí por mi imprudencia como el policía por permitir que yo esté cometiendo esa imprudencia. La otra que se vuelve, estas fechas se vuelven muy comerciales allá también. Sabemos que las personas deciden gastarse lo poco que tengan, no piensan en el resto del mes, se gastan lo poco que tienen para esos días, se van a las playas y posteriormente pues ya quedan sin dinero. Sí, ya después quedan como que no, ahí vemos cómo nos arreglamos o y lo que aumenta es el flujo de movimiento en las casas de empeño, en los bancos, con los préstamos. O sea, para todas las instituciones bancarias y monetarias y casas de empeño son las mejores fechas porque saben que cuando pasa esa fecha o antes de que llegue la fecha indicada, ellos saben que van a estar prestando a más no poder y que van a estar recibiendo su pago con intereses, especialmente ciertos bancos que te cobran semanal y ni quiera Dios que te atrases un día porque te están llevando hasta... Fíjate que yo, en lo personal, yo era de las personas allá en Honduras, era de las personas que prefería ir cualquier otras fechas del año porque es que allá las playas las tenemos muy cerca
Y claro, tú te planificas y vas, si quieres, una vez por mes a la playa. No justamente tienes que ir. Yo sí iba para Semana Santa, pero yo iba por temas de trabajo, a hacer reportajes de los veraneantes, de los turistas extranjeros que andaban en las playas y todo eso, la afluencia que tenían los hoteles en las reservas, bueno, varias cosas periodísticas que íbamos a hacer en las diferentes playas y balnearios allá en Honduras, pero no como tema familiar, de llevarme la familia, de que vamos a disfrutar esta Semana Santa. A mí no me gustaba, por lo mismo, porque anda tanto conductor ingiriendo bebidas alcohólicas que te pones en peligro tu vida y la de tu familia. Exacto. Y otra que, claro, se vuelve una semana bastante comercial, que los precios incrementan también y te gastas el doble de lo que te podría gastar otras fechas. Exacto, porque vaya, todavía 2 semanas antes de Semana Santa te vas a Tela o te vas al puerto a comerte un pescado de 120 lempiras y a eso le sumas el refresco también, te sale como unos 150. En esa semana te está costando 220, 230 solo el pescado y un pescado pequeño, porque saben que como la gente anda con el dinero para gastarlo, entonces subamos el precio. Entonces, siempre quienes son los beneficiados son otros a costillas de la gente que prefiere mejor estar yéndose de paseo a seguir una bonita tradición que sea como sea, la tradición de Semana Santa es algo bonito, porque realmente es bonito estar viendo cómo se dan todas las procesiones por parte de las iglesias, a cómo la gente participa, se involucra en eso, el viernes cuando pasa el desfile del Santo Entierro, o ver a la gente cuando está haciendo las alfombras, a las tradicionales comidas que se dan tanto en los pueblos como en la ciudad. O sea, eso es bonito. Pero ya a medida que vamos avanzando como generaciones, ya todo eso lo vamos perdiendo, vamos optando más que todo las actividades comerciales en lugar de las tradiciones que hemos venido trayendo. Y eso es muy importante lo que tú dices, que las tradiciones de los pueblos, yo siento que estas fechas se viven más también en los pueblos, son como que más religiosas y menos comerciales como las tenemos en las ciudades. Las ciudades pues aprovechamos otro tipo de cosas, pero en los pueblos hay muchas actividades que se hacen e incluso se hacen las profesiones, las procesiones que tú decías y son muy bonitas porque incluyen a muchas personas del pueblo y es un atractivo también para atraer al turismo que llegue a ese lugar. Exactamente, por ejemplo, te vas a La Paz, te vas a Intibucá, a Copán, a los pueblos de adentro de Santa Bárbara, a San Francisco de Yojoa en Cortés, y estás viendo todos los días de toda la semana, siempre celebran un capítulo de los últimos días. Y están celebrando un capítulo y en ese capítulo es una procesión, en ese capítulo es un evento que ha sucedido y estás viendo todo el pueblo involucrado, el desfile, cómo llevan las carrozas, cómo llevan las pancartas, los colores. O sea, todo eso realmente es algo bonito para compartir, que la gente mire que el pueblo todavía no ha perdido esa identidad. Tú en lo personal, ¿cómo vivías estas fechas allá? Nosotros la pasábamos en la casa, lo tradicional. A mi mamá le encantaba que la sopa de pescado seco, cosa que a mí nunca me gustó. Jamás en la vida me gustó la sopa de pescado seco, pero era lo que a ella le gustaba. Ya cuando fui creciendo, que ya ella ya no podía estar en la cocina, pues cada festejo de Semana Santa, pues era yo quien se la preparaba. Y me quedé con esa costumbre. Yo ya sé que ya el viernes yo tengo que ver dónde encuentro pescado seco porque ya esa fue la costumbre que a mí me quedó. Independientemente ella ya no esté, pues ya crecí con esa costumbre y con esa costumbre voy a estar. Que el ayote en miel, las famosas torrejas, a ella le encantaban siempre las de pan de yema y las de pinol. Las torrejas en leche nunca le gustaron. Que los alfeñiques, que los coyoles en miel. Siempre nos sentábamos a ver las películas que pasaban. Ahora ya casi no dan ese tipo de películas, antes sí. Las típicas Las películas. típicas como Los 10 Mandamientos, como La Pasión de Cristo. Ahora ya son cosas que ya no las ves en la televisión. Y antes era desde el domingo de Ramos hasta el domingo de Resurrección. Todo el día ibas a ver ese tipo de películas en los canales locales. Ahora es raro que las mires. Ahora que mencionas los 10 mandamientos, yo siempre he dicho que si tú te ves los 10 mandamientos
Y el Titanic, ahí se te va todo el día y parte de la noche. Son películas tan extensas porque los 10 mandamientos creo que duran como 4 horas. Es muchísimo tiempo. Y antes las disfrutabas, claro, por la televisión tradicional. Ahora pues tienes tantas opciones para ver ese tipo de películas y no esperar a que un canal de televisión te transmita esa película para estarla viendo en ese momento. Y era algo que mi mamá siempre me contaba. Mira, me dice, cuando yo estaba joven en los cines, por lo general las películas duraban de 3 horas y media, 4, a veces hasta 5 horas. O sea, prácticamente a eso sí se le llamaba largometraje. Entonces, por esas razones que la mayoría de los cines siempre decían tanda matiné y la tanda vespertina, porque en la matiné pasaban la mitad de la película, te ibas, almorzabas o ibas a hacer cualquier otra cosa y con el mismo boleto que comprabas, me decía ella, te ibas a la tanda vespertina a ver el resto de la película, porque sí eran bastante largas en aquel tiempo. Me dice yo como que debió haber sido bonito, pero estar todo el día en el cine. Fíjate que yo logré ir a esas funciones del cine, yo logré ir con mi papá cuando yo estaba muy pequeño. Yo recuerdo, eran 2 películas por el mismo precio, tal como Sí. ella lo describía. Era de esa forma. Yo justamente fui a los cines San Pedro, que los cines San Pedro no, ya no existen. Sí. Quedaban, uno de ellos quedaba en la 8 calle, arribita del Centro de Salud Miguel Paz Barahona, de ahí del barrio Medina. Justamente ahí quedaba el cine San Pedro, lo recuerdo. Y ahí íbamos con mi papá a ver películas, a veces los sábados por la tarde, noche, o incluso el domingo. Pero bueno, no nos salgamos del tema. Me comentabas lo que le gustaba a tu mamá disfrutar también de la comida. Exactamente, era lo que a ella más le encantaba. Y lo que más nos gustaba a los dos era cuando caía viernes, porque ya sabíamos nosotros que estaban las alfombras. Por lo general siempre las alfombras las hacen entre las 6 y 5 calles de Barandillas en 8 Avenida. Ahí siempre pasan haciendo las alfombras y nosotros era de que todos los viernes en la tarde ya teníamos que estar yendo a ver cómo estaban haciendo las alfombras, ver las alfombras terminadas y ya para tipo 6:30, 7 de la noche, quedarnos ahí para empezar a ver el Santo Entierro que siempre pasaba y hacía su recorrido por las 7 calles hasta llegar a la catedral. Era tradición y nosotros ahí estábamos viendo todo eso. Que no éramos católicos, bueno, sí crecimos dentro de la iglesia católica, pero de ahí después pasamos a otras creencias y todo, pero esa tradición, esa costumbre siempre se nos quedó. Y desde que estábamos pequeños hasta la fecha de ahora, siempre se lo mantuvimos. Y yo ahorita estoy esperando a que llegue el viernes, casualmente, porque a mí me dijeron que también aquí en Madrid se hace lo de las alfombras, para ir a ver las alfombras antes de que pase el desfile del Santo Entierro. Sí, aquí en la iglesia La Almudena, creo, aquí en Madrid, justamente en el mero centro de Madrid, es donde realizan todo este tipo de eventos. Me han contado, no lo he visto. Bueno, sí lo he visto, pero por televisión nada más. No he ido, no he participado yo. Pero sí, lo manejan de una forma muy organizada y muy bonito. Y van muchísimas personas a disfrutar de este tipo de eventos. Sin mencionar que obviamente la religión católica es la que más disfruta de ello. Pero como tú lo mencionas, a veces no necesariamente tienes que ser católico para ir a disfrutar Exacto. y ver todo cómo lo organizan y lo movilizan estas personas para que pueda disfrutar el público. Exacto, porque igual hay mucha gente que no lo mira tanto del sentido religioso, sino que del sentido artístico. Porque vaya, de estar viendo esas obras de arte que se hacen con esas alfombras de acerrín, con esos colores, esa mezcla de colores, esa mezcla de texturas que hacen, ver esos retablos donde llevan a todas esas figuras de cerámica, de barro, ver cómo van vestidos, o sea, mucha gente lo va a ver desde el modo artístico, de ver todo, de ver esa belleza artística con la que se proyecta toda esa tradición. Y hay otros que sí lo van a ver desde el sentido cristiano y el sentido católico, y así van. Unos por su lado cristiano y otros por el lado artístico. Y hay otros que por curiosidad, por querer ir a ver cómo es, que tal vez estamos de visita y nos agarró Semana Santa aquí, vamos a ver cómo es el festejo en ese país. Y también hay unos que van por curiosidad para ver cómo se desenvuelve todo. Y es cuando más gente se va a ver. Por lo general siempre por esas calles es bastante transitado y me imagino que ese día va a estar como que si no va a caber por ni un alfiler. Fíjate que en mi caso, yo estuve 2 años en el pueblo de mi abuela, que es allá por Omoa, Cuyamel, no sé si lo conoces. Sí.
Pues justamente ahí, 2 años viví yo cuando era niño y recuerdo que esos 2 años yo iba a ver a la calle este tipo de eventos. Me acuerdo que hacían algo con los judíos, los mentados judíos que los vestían de una forma extraña, les ponían unas máscaras y estas personas llevaban una especie de látigos y a la persona que encontraban en la calle te daban. Sí. Entonces era que cuando los veías venir te escondías, corrías, te metías en alguna casa o algo, porque si no te daban, no sé hasta qué punto ellos te podían golpear, pero sí lo hacían de esa forma y era parte de esta tradición. Exactamente, creo que todavía se mantiene. Creo que todavía se mantiene. No me acuerdo exactamente cuál es el nombre, pero creo que es el castigo de los condenados que le llaman, algo así. Y sí, salen a la calle a darle de porrazos a todo el que encuentren, porque es como una manera de recordarte que no es para que andes en la calle vagando, sino que es para que estés en tu casa disfrutando de la semana. ¿Sabes qué me ocurrió para un Viernes Santo? Lo recuerdo yo. Mi abuela es de las que nos decía que el Viernes Santo no había que salir a la calle, a ningún sitio. Y si ibas, quizá ibas a la iglesia, pero no andar por ahí. Pues yo recuerdo justamente, me acuerdo yo, ya estaba un poco más grande, tenía mi primera bicicleta nueva. Y me acuerdo que ese Viernes Santo yo salí a la calle y de inmediato cuando yo salgo a la calle, yo recuerdo lo que me había dicho mi abuela, que era peligroso, decía mi abuela, salir ese día. Y bueno, digo, yo no creo que me pase nada. Y justamente tuve un accidente en la bicicleta y me acordaba lo que mi abuela me había dicho. Y desde ahí dije yo, tenía razón mi abuela. Siempre me dijo que no saliera un Viernes Santo y más en bicicleta. Justamente me pegué unos raspones, me acuerdo, porque es que caí en el suelo y me acordaba yo justamente en este momento de esa anécdota, de esa anécdota. La otra era que creo que no tenías que bañar uno de los días. No sé si tú lo habías escuchado, que había uno de los días, no sé si era el mismo viernes, que no podías ir al río, ir al mar, decía mi abuela, porque había peligro que te convirtieras en pez. Esas son las Exactamente. anécdotas de las abuelitas allá en Honduras. Sí. Que claro que el tema de la lluvia de peces, pues hay muchos puntos de vista, hay quienes creen, hay quienes dicen que no. Han ido incluso personas extranjeras a hacer documentales de este tipo de fenómenos que ocurre también allá en Honduras. Pero sí, la opinión está dividida, veo yo. Sí. Bastante dividida pero irónicamente, vaya, eso es algo es ese fenómeno que nosotros tenemos porque se han dado en otras partes del mundo, por ejemplo, en la India se dio que una vez una lluvia de peces, pero hasta el momento solo Honduras es que mantiene esa lluvia de peces constante. Cada año siempre está cayendo. Desgraciadamente, la lluvia de peces también está cayendo en recesión y está sintiendo el cambio que tenemos en el país, porque ya los peces, yo me acuerdo que los abuelitos decían que antes los peces eran Eran grandes. grandes y ahora que más bien parecen sardinas, porque cada año que a veces están haciendo más pequeños. Entonces, creo que hasta ellos están sintiendo la situación y es como que no, ya no podemos crecer más hasta que no más y mejor caigamos. Ahora son sardinas las que caen. Ahora son sardinas prácticamente, pero todavía siguen cayendo. Daniel, ahora me interesa también preguntarte cuánto tiempo ya por España. Ahorita vengo llegando. Llegando es cuánto tiempo. Tengo un poco menos de un mes. Un mes. ¿Y a qué se debe esta situación de salir de Honduras hacia España? Es más que todo por el trabajo. Es que yo estaba radicando en otro país porque donde estoy trabajando con una organización y ellos me hicieron un traslado para una sede que tienen en Irlanda. Entonces, estábamos haciendo el trabajo ahí y de ahí fue más que todo un grupo de españoles que estaban trabajando con ellos. Por la manera en la que yo hago mi trabajo y todo, a ellos les gustó y dijeron,
no sé, pidamos el traslado para que él esté aquí mejor con nosotros de una manera fija. Porque yo iba a estar por cierto tiempo allá. De ahí ellos me dijeron, bueno, de aquí usted se va a mover a una sede ya, a un punto ya fijo. Solo que todavía no sabía a qué punto me iban a mandar o a qué parte. No sé, no sabía si iba a regresar a Honduras a estar en la sede que tienen allá o en algún otro lado o en algún otro país. Entonces ellos dijeron, no, ¿saben qué? Mejor mándenlo para acá porque nosotros necesitamos que esté aquí, pues aquí estoy con ellos. Puntualmente, ¿qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? Lo mismo que hacía cuando estaba ahí en Honduras. Asistente de Relaciones Públicas y prensa. Y cuéntame, ¿cuánto tiempo tienes pensado ya radicar aquí en España? Pues ya con el trabajo con el que estoy en este momento es por tiempo indefinido, así que todavía no sé, posiblemente creo que, si mal no recuerdo, hasta el momento son como unos 5 años. Ya después de eso, si ellos quieren que todavía siga laborando con ellos, pues sigo con ellos. Si no, entonces ya estaría retomando ya mi rumbo nuevamente a casa. E incluso te podrían cambiar el país. Incluso me podrían cambiar el país. ¿Y tú cómo ves? Allá donde estabas, Honduras, aquí España, ¿cómo lo ves tú? ¿Dónde estás mejor? Esa es una muy buena pregunta. Y para serte sincero, no voy a mentir. No voy a mentir. He estado mejor acá. Aunque parezca mentira. Hay gente que te dice, vas a un lugar desconocido, no tenés a nadie allá. Porque es cierto, a mí me dijeron, vas a un lugar desconocido, no tenés a nadie allá. Porque anteriormente, como estaba en la sede de Irlanda, me dijeron, allá no conoces a nadie, allá no tenés a nadie, allá vas a un lugar donde hablan otro idioma. Y pues bueno, gracias a Dios, pues uno se prepara y todo. Y yo dije, igual, estudié una carrera que me implica estar en contacto con la gente y estar en comunicación con la gente. Y si estudié esa carrera es porque me gusta y es porque no me da vergüenza. Entonces, ¿por qué me va a dar pena entonces hablar con otras personas, llevarme bien con otras personas, hacer nuevos amigos, conocer más gente? Entonces dije yo, es un reto. Vamos a darle viaje, vamos a aventurarnos a lo desconocido, a aprender sobre otras culturas y así me fui. Cuando me trasladan para acá, también yo estaba como que, bueno, al menos hablan mi mismo idioma. Pero aún así hay barreras de lenguaje dentro del mismo idioma que uno no entiende. Pero es un poco más fácil porque no tengo que estar pensando en dos idiomas al mismo tiempo, sino que estoy pensando en uno. Y dada la situación, sí, con todo el dolor del alma que tiene uno como migrante, pero dadas las situaciones que se dan en el país, realmente uno siente que está mejor fuera de su propia tierra. Uno le extraña, porque uno como hondureño extraña su tierra, extraña su casa, su país, su gente, pero si otro lugar, otro país le da la oportunidad de salir adelante, te da la oportunidad de desenvolverte, de ser alguien, pues no te cabe otra que aprovecharla. Para relaciones públicas, ¿estudiaste periodismo o Periodismo. comunicaciones? En Periodismo. Tegucigalpa, En San Pedro Sula. en la UNA. En la UNABS, exactamente. ¿Y por qué periodismo? Eso fue algo que desde pequeño se lo dije a mi mamá. Y a mis padres yo se los dije. Cuando yo estaba en tercer grado, mi mamá una vez me dijo, bueno, ¿y usted qué va a hacer cuando esté grande? Porque mi mamá había estudiado Derecho, mi papá era militar. Entonces el sueño de todo padre militar es que todos los hijos sigan sus pasos, ¿verdad? Y ninguno de los hijos le siguió los pasos, desgraciadamente, porque a nadie le gustó eso. Pero el señor era administrador, entonces, pero tampoco nos gustaba eso. Solo uno de mis hermanos. Y mi mamá quería que yo estudiara Derecho también, porque realmente me llaman la atención bastante las leyes y todo, pero yo le dije, no. Había un periodista de Canal 6, Anariba Calix, que a mí me gustaba verlo, yo lo admiraba bastante cuando estaba pequeño. Y cuando ella me hace esa pregunta, yo le digo, no, yo quiero ser como Anariba Calix. Bueno, que hasta me llevó a conocerlo. Me llevó a conocerlo y ella pensó que era solo por algo de niño, que ya cuando fuera creciendo se me iba quitando, pero cuando yo salí del colegio, yo le dije periodismo. Y ella como que, ¿está seguro? Sí. Pero no hay ningún periodista en la familia, pues ya el primer periodista en la familia, le digo yo. Y con periodismo me quedé y con periodismo seguí y eso fue lo que estudié porque realmente eso era lo que a mí me gustaba y vaya, al menos mi mamá era las personas de que si vos querés algo, si tenés un sueño, pues dale, lucha por él. Y ella me permitió.
estudiarla porque no le gustaba, porque le daba miedo, porque sí, en el país la carrera es un poco peligrosa, pero ahí estoy y esa carrera es la que me ha llevado a estar donde estoy en este momento. ¿Ejerciste el periodismo en algún medio de comunicación en Honduras? Lo que ejercí prácticamente han sido siempre las relaciones públicas, irónicamente. Pero en las relaciones públicas siempre tenés que tener conocimientos periodísticos por todo lo que haces. Yo cuando estaba haciendo la práctica, el que la hice en la universidad, que era la jefa del departamento de comunicaciones, que era la máster Ana Cueva, ella armó su equipo porque necesitaba gente, ella dijo, yo necesito gente capacitada, gente capaz, y tengo un grupo aquí de estudiantes que realmente están demostrando que pueden dar la talla, porque cuando yo llevé una clase con ella, no lo voy a negar, en esa clase una vez que ella hasta me hizo llorar, porque nos, como decimos en nuestra cultura, nos sacó el jugo a morir, pero era porque nos estaba enseñando. Así como nos sacaba el jugo, así nos enseñaba. Todo lo que aprendí de relaciones públicas fue gracias a ella. Y estando haciendo la práctica, tuve la oportunidad de desenvolverme en ese ámbito. Entonces, después de eso, estuve trabajando con el Estado en la misma área, relaciones públicas. Y desde que estaba pequeño, más que todo cuando salí del colegio, como fui bastante precoz en la educación y salí a los 14 años y tenía que esperar hasta los 18 para poder entrar a la universidad porque mi mamá no quería que me metiera tan pequeño. Y si no era la UNA, era la USAP, y yo no quería estar en la USAP porque ahí se graduó ella, entonces era como que, no, yo, cualquier cosa que yo hiciera, ella se iba a dar cuenta, entonces total no me valió de nada porque dos catedráticos que dan clases de periodismo en la UNA le dieron clases a ella también y era como que me dio lo mismo. Pues desde pequeño siempre también estuve bastante relacionado con ese ámbito en las relaciones públicas, por todo lo que hacía mi mamá, por lo que hacía mi papá, por lo que hacía mi familia. Entonces, fui aprendiendo y eso ha sido lo que me he dedicado en sí, a las relaciones públicas de lleno y en prensa, más que todo en la redacción de guiones, en la edición de videos, artes, pero en sí el periodismo no he tenido la oportunidad de trabajar en un medio de comunicación. Antes de preguntarte lo siguiente, quiero enviarle un saludo. Le acabas de mencionar a Ana Cuevas. Ella fue compañera mía en BTV, ahí en San Pedro Sula. Fuimos compañeros con Ana Cuevas y bueno, posteriormente ella dejó el medio, se vino a España a terminar, creo que, no sé si un doctorado por aquí en España. Bueno, por aquí estuvo estudiando y posteriormente se regresó a Honduras. Un saludo para Ana Cuevas hasta San Pedro Sula. Preguntarte, al inicio me decías, me comentabas cuando hablábamos del tema de la Semana Santa, me comentabas de tu madre. Cuando estaba, dijiste en algún momento, ¿qué pasó con tu madre? Desgraciadamente para el 2020, en la pandemia, ella falleció. Em, Vaya, durante la pandemia, bueno, antes de la pandemia, mi mamá estaba presentando unos serios síntomas que prácticamente ya se levantaba. Bueno, es que después del fallecimiento de mi padre, hace 12 años, la salud de mi mamá se empezó a deteriorar. Más que todo por la ausencia, por la depresión y por toda la situación en la que nosotros quedamos, porque sí, mi papá era una persona bastante juguetona, por así decirlo, que bien de la vida alegre el señor. Entonces le hizo bastantes gracias a mi mamá, bastantes bromas. Y la última broma es que mi mamá perdió todo lo que ella tenía porque el señor cuando falleció, o sea, tenía ciertas deudas que había que pagar, que él nunca las aseguró. Y mi mamá tuvo que deshacerse por lo que ella trabajó para poder pagar todas las deudas que el señor había dejado por andar con las muchachas de la vida alegre, por así decirlo. Después de eso, la salud de ella se empezó a deteriorar. Se empezó a deteriorar bastante, más que todo por la depresión. Ella padecía de la presión y todo. Y llegó un tiempo en el que cuando vamos a consulta médica le dicen, doña Mónica, usted tiene una afección cardíaca que aparentemente usted nació con esa afección cardíaca. Y ella se vino dando cuenta como 50 años después que tenía ese problema del corazón. Era urgente operarla. Le hacen la operación del corazón y todo.
Cuando le hacen la operación del corazón, después de eso, paulatinamente, le van encontrando que ella tenía dos coágulos de sangre. Uno lo tenía en una de las arterias en la pierna que va hacia el corazón, y otro lo tenía ubicado en la carotidia, cerca del cerebro, y tenían que removerle esos coágulos. Si no se le removían, ella corría el riesgo de un derrame. Le logran remover uno de ellos con un cateterismo, pero el otro no se podía remover con un cateterismo y era necesario intervenirla. El problema era que si la intervenían, como por la operación del corazón, ella tenía que estar tomando anticoagulantes de por vida. Si la intervenían, tenía que dejar de tomar el anticoagulante. Si dejaba de tomar el anticoagulante, estaba más propensa a que le diera el derrame cerebral por el coágulo. Entonces, los médicos estaban viendo de qué manera se podía hacer la operación sin que se le pudiera afectar, pero era bastante complicado, por no decir que imposible. Y en lo que estaba todo eso, después cayó la pandemia, estuvimos todos confinados, después ya se pudo salir un poco, entonces ella ya retomó nuevamente las negociaciones con los médicos, pero desgraciadamente el 15 de septiembre se le adelantó el derrame antes de que se pudiera llegar a la resolución de la operación. Entonces, eso fue el 14 de septiembre por la tarde. Ya el 15 de septiembre, la madrugada, ya la doctora me está dando la noticia en el hospital que ella ya había fallecido. O sea que muy, muy rápido. Fue rápido, demasiado rápido, porque vaya, cuando ella empieza con los síntomas en la tarde, que eso es algo que yo también quedé con el sistema de salud de Honduras, yo llamo a la ambulancia, llamo al 911 porque ya está implementado el 911 en Honduras. La ambulancia llegó hora y media después, después de que yo la había llamado. Y en esa hora y media después, ya mi mamá o sea, yo la escuchaba respirar y todo, pero ya no reaccionaba. Todavía cuando yo llamé a la ambulancia, mi mamá todavía balbuceaba un poco, decía algo. Cuando ya la trasladamos al hospital, me dice la doctora, tenemos que intervenir a doña Mónica de emergencia, pero necesitamos que usted nos apruebe o alguien de sus hermanos. No se preocupe, yo le firmo todo lo que necesite firmar, pero tiene que estar consciente, me dice, que la operación es de riesgo. Entonces, es mejor hacer el intento, le digo, a no hacer nada. Entonces, yo me entiendo con mis hermanos mayores, no se preocupe, le digo yo, hágalo. Cuando van a proceder a hacer la intervención, es cuando llega la doctora y me dice, Daniel, vamos a tener que pasar a doña Mónica a una habitación porque doña Mónica ya entró en estado de coma. O sea, ya todo eso, pues estaba yo solo en el hospital, o sea, porque nosotros estábamos en casa. Vivía con uno de mis hermanos, mi mamá y yo, que uno de mis hermanos que es discapacitado, mi mamá y yo. Y yo no me iba a llevar a mi hermano a pasar por todo eso. O sea, me tocó estar a mí ahí solito cuando ya me da la noticia. Entonces me dice, lastimosamente no la puedo acompañar en la habitación porque se sabe que estamos en plena pandemia y me tuve que quedar yo en el pasillo del hospital, ahí esperando y esperando o que tal vez se diera un milagro o que ya pasara lo peor. Cuando ya a las 3 de la mañana ya me están dando la noticia de que ella había partido. Cuando llega ese momento, Daniel, ¿cómo fue para ti, tomando en cuenta que ya no tienes a tu padre para ese momento que fallece tu madre y viendo también toda la lucha que se había hecho por de alguna forma mejorarle su estado de salud? Hasta hace como mes y medio, te soy sincero, hasta hace como mes y medio pude llorar. Durante todo ese tiempo, creo que no sé si habrá sido por el shock o algo, pero yo veía a mis hermanos, porque obviamente era su madre y todo, yo los veía a ellos en su dolor, llorando por la pérdida de su mamá, y yo estaba en un modo como que, o sea, yo solo estaba observando. Yo la miraba a ella en el ataúd y yo estaba, como me dicen mis amigos cercanos, tal vez es que estabas en paz porque hiciste todo lo que pudiste, le dedicaste 10 años de tu vida a tu mamá, me decía, y tal vez estabas en paz por toda la labor que hiciste, pero yo quedo como que, o tal vez no, digo, tal vez ha de ser por la impresión, porque suele suceder que hay personas que cuando reciben impresiones fuertes no lo procesan inmediatamente, sino que tardan. Cuando estoy hablando con un médico, con un neuropsicólogo, él me dice, posiblemente me dice, te va a tomar tiempo procesarlo y cuando lo vayas a procesar, me dice, tenés que estar preparado porque te va a caer todo lo que vayas acumulando en ese tiempo, te va a caer de un solo.
Y tuvo razón. ¿Cómo fue ese momento entonces cuando ya despiertas a la realidad y te das cuenta que ha pasado este tiempo y que no habías podido tú quizá expresar lo que tuviste que haber expresado en ese momento que fallece tu madre? Lo más horrible que uno puede experimentar. Porque yo digo, es mejor procesar todo en ese momento, que ya después uno poco a poco lo va asimilando, a estar acumulando todo y acumulando todo, porque ah, yo tampoco me di el tiempo de procesarlo, porque vaya, pasa todo eso, nosotros ya en la universidad retoman de nuevo el tiempo de las prácticas, me toca estar en la universidad trabajando, o sea, eso me mantenía la mente ocupada. Vienen las tormentas Eta y Iota, o sea, nos tocó, a la universidad le tocó funcionar como albergue, nos toca a nosotros, a un grupo de practicantes con la Masterana, tomar las riendas de todo el funcionamiento del albergue, de todo, de recibir a la gente, recibir las ayudas. O sea, fue un momento en tiempo en el que prácticamente mi cabeza solo estaba enfocada en una cosa y no en lo que había pasado. Y después de eso, lo de la graduación, el trabajo, o sea, yo tampoco me di el tiempo. Y fue pasando y cuando ya lo pude procesar, que fue algo tan repentino, tan de la nada, cuando ya lo pude procesar, sí, es como, no sé, es como que si se estuvieran clavando una de puñales por todo el cuerpo. Se siente una sensación, es algo bastante feo porque de repente mi cuerpo empieza a temblar y, o sea, y es cuando empiezo a recordar todo lo que pasó, todas esas horas que yo pasé con ella, el momento en el que la vi, cuando la estaban enterrando y todo, se me vino todo como una ráfaga, como cuando se te viene esa tormenta que no te das cuenta, así. Y estuve, creo que fueron como 3 horas y media aproximadamente, que no paraba de llorar y queriendo detenerme y no podía. Y no podía. Y una amiga mía me dice, no, déjalo salir. No lo sigas reprimiendo porque lo sigues reprimiendo va a ser peor, me dijo. Entonces, esa amiga mía estuvo ahí conmigo hasta que yo terminara de soltar todo lo que tenía que soltar y pudiera estar un poco más tranquilo. A raíz de este luto y este dolor que has vivido, eh, ¿crees tú que no has caído en depresión en algún momento? No es un tema de que, pues, del cual yo suelo hablar, pero son cosas que la gente siempre tiene que tomar en cuenta. O sea, a mí me diagnosticaron un trastorno bipolar desde los 14 años. Y mi mamá siempre estuvo conmigo paulatinamente en todo eso, cada episodio depresivo que yo tenía, con todos los tratamientos y todo. Y era obvio que tenía que caer en una depresión, pero como yo no me daba el tiempo, como yo estaba reprimiendo todo eso, eh, yo estoy consciente de que sí, estoy afrontando un cuadro depresivo del cual yo sé que tengo que salir, que tengo que estar con el tratamiento al pie de la letra y poco a poco, porque ya no está la persona que me apoyaba en eso. Entonces, ahora digo yo, ahora sí ya me toca vivir como una persona adulta y salir adelante por mi propia cuenta, porque quien me levantaba ya no está para levantarme. Porque sea como sea, a lo largo de tu vida vos puedes tener muchos amigos, pero al final la única que siempre está con vos ahí es tu mamá. Hoy en día, ¿qué es lo que más extrañas de tu madre? Aparte de su voz, em, sus abrazos, cuando nos sentábamos a ver novelas, em, cada que me decía que me quería, cuando se ponía a contarme de su vida, desde su juventud, am, y cuando ella me veía que yo no podía, cuando las palabras de ánimo que me daba. Daniel, si bien es cierto, es un momento duro el recordar el fallecimiento de un familiar y de un familiar tan cercano como nuestros padres. Pero si bien es cierto, también nos ayuda a liberar ese sentimiento que como tú lo has mencionado, lo has tenido tanto tiempo guardado, viviendo la vida aceleradamente porque así tuvo que ser de esa forma. Sin embargo, en los últimos tiempos ya te das
cuenta de todo esto que estás reprimiendo. Pero me gustaría también cerrar este capítulo de tu madre. Esté donde esté tu madre, ¿qué le dirías? Aparte de que el extraño, pues que lo estoy logrando. Porque el sueño que ella tenía era que yo saliera adelante. Ella siempre me decía, yo me acuerdo cuando yo viajaba, me decía ella, cuando conocí tal lugar, que conocí aquí, que conocí allá, me gustaría que vos también lo hagas o que lo hagamos juntos. Y pues, ya sea por trabajo o por diversión, o por el medio que sea, pues lo estoy haciendo. O sea, al menos yo sé que esté donde esté, ella está viendo que lo estoy logrando, que estoy saliendo adelante, que, que como yo siempre le decía, usted no tiene ningún hijo inútil, le decía yo. Porque ni mi hermano que es discapacitado porque él es sordo, ni él, porque hasta él ha estudiado y todo, o sea, hasta él ha salido adelante y yo, usted inútiles no tiene. Así que independientemente de lo que yo tenga, le digo, es a salir adelante, porque ya sus hijos ya crecieron, le decía yo siempre, y sea cual sea el problema, pues la vamos a seguir llenando de orgullo, aunque usted ya no esté, y eso es lo que estoy haciendo, pues tratando de llenarla de orgullo, esté donde ella esté. Seguramente se sentirá orgullosa de ti, de ver todo el avance que has tenido. Y bueno, hasta donde esté doña Mónica, le enviamos un fuerte abrazo y sabemos que es muy duro lo que nos has comentado, pero que la vida es así. A veces nos toca perder a nuestros padres, a veces un hermano, a veces un tío. Exacto. Nos toca de esa forma y lo más lamentable es también cuando somos padres y nos toca perder un hijo. Sí. Es muy duro también. He visto yo, en el caso de mi madre, que nosotros que hemos perdido 2 hermanos ya y muertes violentas, que es lo más duro en nuestro país, uno ve como una madre sufre también por la muerte de un hijo, pero también los hijos también sufrimos por la muerte de nuestros padres. Me gustaría hablar de lo que tienes en tu mano en este momento, Daniel. Es un libro. Sí, exacto. O es un libro que lo has presentado recientemente aquí en Recientemente. España. Cuéntame. Exactamente. Lo presenté. Este libro, la idea en sí surge, más que todo la inspiración de eso fue mi mamá. Porque, vaya, mi mamá siempre fue fanática de las historias de los duendes, de las hadas. A ella la mitología celta le gustaba bastante, le gustaba mucho más que la mitología griega. Y ella siempre me comentaba eso y desde pequeño yo también fui agarrando ese gusto. Perdón, ¿y quién le inculca a ella esta mitología? Eso sí no sabría decirte porque nunca me lo dijo, pero a ella siempre le llamó bastante la atención porque, vaya, vos le preguntabas a mi mamá que podía hablar acerca de pueblos como los Ide o de alguna diosa celta, y ella te decía. Y yo creo que desde joven ella tuvo esa fascinación. Estaba muy empapada entonces en el Estaba tema. bastante empapada en el tema. Y yo también, como me gusta bastante investigar cosas, y me puse también a investigar y a leer y todo, y realmente es bastante bonita, o sea, es bastante bonita esa cultura. Y vino de repente un día que yo estaba meditando, por así decirlo, que estaba sumergido en mis pensamientos, que se me vino un nombre a la cabeza, que es el nombre del libro, que se me vino ese nombre Maximus, y lo dejé pasar por unos instantes, pero se me volvió a venir. Y así estuve todo ese día con ese nombre en la cabeza. Entonces lo escribí. Cuando escribo el nombre, empiezo a pensar, ok, ¿qué sos? ¿Quién sos? Decime qué haces, o sea, ¿a qué se debe tu nombre? Digo yo, ¿cuál es tu historia? ¿De qué se trata tu vida? ¿En qué problemas vas a ocasionar o en qué problemas te van a meter? Digo yo, ¿cómo lo vas a poder resolver? Entonces, y así fue cuando se me empezaron a venir las ideas y así empecé a escribirlo. Comencé a escribirlo, para serte honesto, en el 2018. Ya después de lo de la operación de mi mamá, pues ya no lo dejé de lado. Lo dejé de lado porque tenía que estar cuidando de ella. O sea, porque ella necesitaba cuidado permanente. Entonces digo, bueno, vamos a dejar de lado esto y para dedicarme de lleno al cuidado de mi mamá.
y atender a mi hermano y ya, pero ella siempre me decía, seguí escribiéndolo, seguí escribiéndolo. Cada vez que yo escribía algo, o tal vez algún capítulo o algún fragmento, siempre se lo enseñaba a ella. Y ella me decía, me gusta, me dice. Y aunque sea tu mamá, me dice, yo voy a ser sincera con vos. Y si algo no me gusta, te lo voy a decir porque mi mamá así era. Ella era de su ley. Si algo no le gustaba, ella me lo decía. Ella era crítica conmigo en el aspecto de la comida. Siempre tenía algo que criticarme. Siempre. Perdón, y cuando ella te criticaba algo, ¿qué hacías tú? ¿Lo eliminabas o lo Lo mejoraba. Ajá. Lo mejoraba. Lo dejaba, pero lo mejoraba. Igual que como cuando cocinaba. Ella siempre me decía, te faltó tal cosa, le hubiera echado tal cosa. Entonces yo, ok, así. Y así fue, y así es como voy perfeccionando. Y cuando ella me decía, me gusta, me dice. Y si me gusta, eso quiere decir de que a la gente también le puede gustarme. Y te lo digo de la manera más sincera, me decía ella. Ahora, si tu madre vio esos momentos de inicio de ese libro, ¿qué porcentaje leyó ella del contenido de ese libro? El 50%. La mitad. La mitad. O sea que lo llevabas muy avanzado ya para Lo esa fecha. llevaba bastante avanzado. Ya después, cuando ella me dice, ya vas a terminarlo, sí, ya me falta poco. Eh, había probado suerte, había enviado el manuscrito sin terminar a unas editoriales en Honduras, pero lastimosamente las editoriales me dijeron que ese no era la línea que ellos seguían. Y yo quedé como que, bueno, vamos a probar en otro lado. Entonces ella me dice, ¿por qué no probas tal vez en alguna editorial en el extranjero, ya sea en México, ya sea en cualquier otro país? Lo envío a una editorial en España, aquí en España, y me dicen, el libro tiene potencial. Lo puedes hacer, me dicen. Me contestaron y me dijeron que sí, les interesaba la historia. Y ya después ahí andaba viendo yo a mi mamá como mi relacionadora pública, diciéndole a todo el mundo, está escribiendo esto. O sea, ya mi mamá, sin haber yo publicado el libro, sin haberlo terminado, ya la señora ya me había vendido como 30 ejemplares. O sea, y yo Ya lo promovía ya. sí, él lo estaba promoviendo y yo como que ahora ya sé por qué yo soy así. Ahora ya veo de dónde saqué lo del relacionador público, porque mi mamá así era. Pero ya después de que pasó todo eso con ella, decido terminarlo más que todo como terapia. Más que todo como terapia, decido terminarlo, decido continuar escribiendo. Ya cuando termino de escribirlo, cuando ya me tengo que mudar de país, cuando ya me voy para Irlanda, digo yo, vamos a probar suerte. Mi mamá quería que lo publicara, pues vamos a publicarlo. No tengo que tener miedo porque como ella siempre me decía, siempre va a haber gente que te va a criticar, siempre va a haber gente que no le va a gustar, pero va a haber gente a la que sí le va a gustar. Entonces tenés que estar abierto a que la gente te critique porque no a todo el mundo le vas a caer bien o no a todo el mundo le va a agradar lo que hagas. Tenés que estar abierto a la crítica y tenés que estar abierto a los cumplidos. Así que no tengas miedo porque algo bueno va a salir, me decía. Y yo, pues vamos a probar suerte. Envié el manuscrito a 10 editoriales en España, cuando yo todavía estaba en Irlanda. Envió el manuscrito de las 10 editoriales, me respondieron 8 que sí estaban interesados en trabajar conmigo en publicar el libro. Y yo quedé como que, para que 8 editoriales me hayan dicho que sí y que solo 2 me dijeron que las publicaciones que ellos hacían eran publicaciones académicas y yo quedé como que entonces sí vale la pena. Digo. Claro, porque había un buen porcentaje de aceptación ya. Exacto, entonces digo, vale la pena, entonces me voy a aventurar. De todas las editoriales, la editorial de Autografía fue la que me dio las mejores opciones, entonces decidí aventurarme con ellos y pues ya gracias a Dios ha sido con el apoyo de ellos que lo he podido publicar. Ya ahorita se hizo la presentación en enero y ya el libro ya está en las plataformas para que las librerías puedan adquirirlo, tanto en España como a nivel de América Latina. Y ya el libro está a la venta también en la página web de la editorial, que es en autografía.es, y la gente puede encontrar el libro ahí. Coméntame qué significa el nombre del libro. El nombre del libro es en sí el nombre del personaje. ¿Quién es el personaje? Este personaje es un pequeño duende, bastante inmaduro, y gracias a esos actos de inmadurez que este duende comete dentro de su comunidad, dentro de la comarca en la que él vive, en un bosque, termina haciendo una travesura un día y termina perjudicando al líder de la comunidad.
para poder remediarlo porque nadie podía encontrar la solución a esa travesura que él hizo, que fue por medio de un hechizo, para poder resolver o para poder deshacer el hechizo. Todos los personajes que estaban ahí con él le dijeron que tenía que recurrir a la ayuda de una bruja que vivía adentro del bosque, que era la única que podía dar la solución. Entonces él tiene que recurrir a la ayuda de esa bruja sin darse cuenta que él ya estaba ligado a ella desde hace mucho tiempo, pero estaba enterrado dentro de su memoria. Entonces ella no solamente le va a ayudar a resolver ese problema de ese hechizo, sino que también le va a ayudar a recordar todo lo que él pasó y todo lo que él vivió antes junto con ella. Suena como una historia infantil, la gente dice, es un cuento para niños, pero la verdad que no. A medida que lo vas leyendo, sí, el primer capítulo tal vez te puede sonar algo bastante como de niños y todo, pero a medida que lo vas leyendo, va tocando temas bastante complejos. En lo personal, a ti, ¿qué es lo que más te impacta de toda esta trama, esta historia? En sí, el mensaje, los temas que toco, porque ahí básicamente estoy tocando bastantes temas sobre la muerte, bastantes temas sobre la negación del ser humano a afrontarse a ciertas situaciones en las que te pueden perjudicar, cómo procesas un duelo, todo eso está ahí. O sea, cómo la gente también o sea, como lo hice como terapia, todo lo que yo me reprimí, estoy reprimiendo a varios personajes de la misma manera. Entonces, hasta que llega un punto en el que ellos ya no pueden más y lo terminan soltando. Entonces, son temas que no todo el mundo tiende a ver en las historias. Y es bonito que la gente sepa realmente que como seres humanos también pasamos por eso. También tenemos negaciones, también no queremos ver la realidad, también nos reprimimos en muchas situaciones o por nuestras acciones cometemos varios errores que después tenemos que ver cómo resolver. Entonces, la percepción que tenemos acerca de la muerte, acerca de qué tal, si hay algo, si hay vida detrás de ella o no. Entonces, todo eso va vinculado, mezclado con ciertas partes de esa mitología celta. Porque para poderlo escribir sí tuve que investigar bastante acerca de eso, porque ahí hay ciertos personajes y ciertos escenarios que se toman de ciertas leyendas que ellos tienen. Entonces, lo único que hice fue, al menos al inicio, adaptar ciertas partes para que la gente pueda darle sentido y poder mezclar todo eso en la historia en la que estoy creando. A raíz de toda esta investigación, ¿qué conclusión llegas? ¿Cómo es un duende físicamente? Físicamente, según como a raíz de toda la investigación, son seres así de figura humanoide, no muy grandes. Los más altos pueden llegar a medir hasta los 15 centímetros nada más. Hay varios tipos. Hay duendes que son duendes buenos, hay otros que se les llama, que la gente los confunde como duendes, pero se les conoce como pixies, que son más traviesos, actúan como niños de 5 años. En cambio, los duendes son más reservados, un poquito más arrogantes. Por lo general siempre se les pinta como personitas ya, como hombrecitos mayores o como mujercitas mayores con una determinada ropa, un determinado color. Es como que si cuando vos vas a Irlanda y que están festejando el día de San Patricio y la figura de los duendes que te ponen, siempre vas a ver un duende que ellos lo llaman leprechaun, que es una personita pequeña con un trajecito de tipo mameluco, de pantaloneta, no es pantalón completo, sino que es pantaloneta, color verde, y con un sombrerito, ya sea de punta o ya sea sombrerito de copa, pero con un trébol. Así es como es la percepción que tienen ese tipo de culturas a los duendes, y esa quise hacerlo lo más apegado posible a ellos. ¿Sus rasgos en el rostro? Sus rasgos energosos son cachetoncitos, de carita regordeta, nariz ancha, rosaditos. Algunos son un poco más pálidos y algunos otros como los pixies, que son color gris o si no color café. Y los pixies por lo general siempre permanecen desnudos. Tienen un cuerpo pero no tienen partes, sino que solamente es el cuerpo humanoide, pero por lo general desnudos, y los bracitos son un poco más largos y delgados a diferencia de los duendes normales, que el cuerpo es como un humano, pero en pequeño, con las orejas puntiagudas. ¿Son agresivos? No,
De hecho, son tímidos. Y para que un duende te deje ver, o para que, según esta cultura, para que un duende o para que una hada se deje ver, es porque realmente confía en vos. Si no, no lo puedes ver. Pueden hacer travesuras en tu casa. Que, como en Honduras, que tenemos la famosa tradición del famoso duende. Y justamente fíjate que te iba a preguntar, Sí. te iba a preguntar de eso, si en Honduras existen los duendes, porque se dice allá que sí existe e incluso el duende y la duenda. Exacto, se mantiene esa teoría de que existe el duende y pueblo adentro, incluso en la ciudad, hay muchas personas que te dicen que han tenido situaciones con los duendes, que al menos el duende de Honduras que te dice que es bastante enamoradizo y que tenés que pasar, si se enamora alguna niña, que tenés que hacer ciertas cosas para que el duende se desenamore de ella o hasta que cumple cierta edad. Entonces, pero a como pintan los duendes en Honduras, si vos te fijas, siempre te dicen es una persona pequeña que parece un hombrecito, a veces parece un anciano, a veces parece un hombre joven, vestido de rojo. Y tiene bastante similitud a como lo pintan también en las culturas célticas, como en Irlanda, en Gales, como en Inglaterra, en esos países que también lo pintan de la misma manera. ¿A tu criterio sí existen en Honduras o no? A mi criterio, yo digo que sí. Yo digo que sí, sí han de existir. O sea, yo digo que siempre existen seres que tal vez nosotros no podemos ver. Así como nosotros decimos que está la presencia de Dios, que nuestros ángeles guardianes y todo eso, yo también digo que hay otros seres que están aquí, que tal vez están para proteger ciertas cosas, que ya sea para proteger la naturaleza, ya sea para proteger a la misma humanidad o para proteger algún tesoro, cosas así. Yo sí digo que sí. De hecho, fíjate que te voy a contar una experiencia que no la viví yo, la vivió una hermana mía de nombre Eva, mi hermana Eva, un saludo hasta San Pedro Sula. Fíjate que ella en algún momento me comentó en este pueblo, allá en Cuyamel, mi abuela se levantaba como a eso de las 4 de la madrugada para ir al molino con el maíz y bueno, se llevaba a mi hermana, que mi hermana estaba pequeña, tendría unos 5 años por ahí mi hermana. Dice mi hermana que justamente cuando iban, porque había que caminar un buen trayecto para llegar hasta el molino, dice mi hermana que de una finca de cacao salieron dos personitas pequeñas. Y dice que esas personitas pequeñas le alaban el vestido a ella y ella le dio miedo. Ella le dio miedo en ese momento, dice, porque no sé si eran dos o eran más de dos, pero dice que salieron así de una finca de cacao justamente cuando ella va un poco atrás de mi abuela y dice que esas personitas le alaban el vestido y ella les hacía con su mano así, dice, por un momento le dio mucho miedo porque nunca había visto este tipo de figuras y de un rato a otro se metieron a otra finca, siempre de cacao, y se perdieron. Entonces, desde ahí yo me quedé con la duda también de qué seres eran estos realmente que ella vio esa madrugada. Exacto. Y a veces cuando vos escuchás esas historias, yo siempre he estado con eso. Ya cuando yo escucho esas historias, yo digo, pucha, a mí me gustaría también tener esa experiencia, vivirlo, decirlo, porque vaya, mi mamá me contó una vez que una de mis hermanas mayores, ella me decía, fíjate que a tu hermana Marley, el duende estuvo detrás de ella, me dice. Y más que todo yo creo que era por lo del pelo, porque mira, siempre escuchabas el golpe en el techo. Y siempre el golpe en el techo se detenía en el cuarto donde dormía Marley. Y de ahí ya vos empezabas a escuchar una guitarrita, porque era de todas las noches que le llevaba serenata. Y escuchabas la guitarrita y todo. Hasta que llegó un día en el que me tocaba cortarle las puntas porque ya tenía las puntas demasiado largas. Le corté el pelo. Una vez que le corté el pelo a Marley, ya después ya no se volvió a escuchar nada más. Y yo quedé como que, bueno, y así, a mí realmente sí me gustaría vivir ese tipo de situaciones para experimentarlo en carne propia y no solamente escucharlo, sino que para determinar si realmente comprobar la creencia que tengo de que sí existe. Pero en tu caso hubiese sido la duenda, porque decían que a los varones, pues la duenda. No sé qué tan cierto sea tampoco. Pues es que por lo general el duende busca a las mujeres bonitas y la duenda a los hombres guapos y yo creo que en ese aspecto creo que ahí no aplico ya, entonces como que...
Mejor ya no me meto en eso porque no, ya perdí. Mencionaba mi abuela que también el duende dejaba monedas para que las muchachas la encontraran y siguieran como su camino. Mencionaba que vivía en una cueva y eso te iba a preguntar, según todo lo que tú has investigado y la información que tú tienes, ¿dónde viven los duendes? Por lo general sí, viven ya sea en cuevas alejados de la ciudad, siempre por lo general en bosques templados y también entre los árboles, ya sea árboles muertos de tronco hueco o ya sea entre las raíces de los árboles, entre las ramas, pero ellos siempre los vas a encontrar cerca de un arroyo, un riachuelo, porque el sonido del agua también les gusta, o en las cuevas, pero siempre alejado de la ciudad y lo más metido en los bosques que se pueda y que tengan temperaturas bastante frescas. ¿De qué se alimentan? Ellos siempre se alimentan de frutas y los pixies por lo general se alimentan entre frutas e insectos, pero ellos más de frutas y de néctar, agua y miel. ¿Cuántos personajes hay en tu libro? Hay varios principales, son 10 capítulos y cada capítulo se enfoca en un personaje. Entonces son prácticamente personajes principales, son 10. ¿Y podemos hablar de los nombres de algunos otros que tengas ya en el libro? Sí, sin ningún problema. Por ejemplo, está el personaje principal, que es Maximus, que es este duende. Está la bruja, que al principio, en lo que va de la historia, la bruja tiene un nombre bastante curioso, que se llama Pernila, pero ese nombre se me ocurrió más que todo fue porque estábamos llegando a Navidad y mami le preguntó una vez en el mercado al carnicero, ¿cuánto cuesta ese pernil de cerdo? Y yo, pernil. Y solo le agregué la A y se escucha bastante curioso y bastante chistoso. Vamos a ponerle así. Al principio así, ese fue el nombre que le di, pero el nombre de ella era otro, que cuando la gente lo lee en historia se va a dar cuenta cuál era. Está también uno de los personajes principales, que es uno de los dioses celtas, que es Cernunnos, que este es el dios de la vida y la fertilidad. Por lo general, Cernunnos, según como lo pinta la mitología celta, es un hombre bastante atractivo, de cuerpo atlético, por lo general siempre mantiene su cuerpo desnudo, carente de partes, y tiene en su cabeza una cornamenta, es unas astas de ciervo. Se hace acompañar siempre por un ciervo, por un lobo y por una serpiente, que ciertas variaciones de esta mitología pintan a la serpiente con cabeza de carnero y hay otras que solo la pintan con los cuernos de carnero. Está también otro de los personajes que es Coventina, que es otro personaje de la mitología celta, que ella es doncella de las aguas o es una diosa de las aguas. Está también Dana, que es la diosa de la naturaleza. Está la hermana gemela de Cernunnos, que es la representación de la muerte, que es Morrigan, como lo llaman los celtas, que es la representación de la muerte y de la guerra. Están otros personajes como magos, que ahí sí, según la investigación, que todo lo que hice, por lo general los celtas en las lenguas humanas, como ellos se dicen, que ahí también lo dice en el libro, los humanos nos llaman o nos conocen como druidas, pero nosotros nos hacemos llamar de otro nombre, igual que las brujas. Los humanos nos conocen como meigas, pero nosotros nos hacemos llamar como otro nombre, así. Entonces, voy explicando también, voy dando el contexto y voy explicando de qué se trata, por qué en sí de los nombres y por qué cambio la transición. Porque vaya, si es un humano el que está escribiendo la historia, pues yo voy a tratarlos como humano. O sea, yo me voy a referir a ellos como el humano que soy. Sí. Entonces, por esa razón es que los trato así. Si no, dijera en sí el nombre de ellos, pero digo yo, por respeto a la tradición, por respeto a su cultura, lo voy a hacer de esta manera. Ahora, luego de la presentación de este libro aquí en España, específicamente fue aquí en la ciudad de Madrid, donde se dio, ¿cómo ha sido la aceptación del libro? Pues hasta el momento las personas que lo han leído les ha gustado. Me han odiado por ciertas situaciones y les digo yo, pero es parte de la historia. Y al mismo tiempo también les ha gustado porque me dicen, no es la típica historia que estás acostumbrado, con que ya te sabes el final.
sea, a medida que vos vas leyendo la historia, vos ya te vas imaginando el final y al final estás dando el trancazo a uno con una cosa que nada que ver. Entonces, hasta el momento, las personas que lo han leído, que han tenido la oportunidad de leerlo y que lo han comprado, sí les ha gustado. Y me dicen, casualmente uno de ellos me dice, al principio no le entendía. No le entendí los primeros capítulos, pero a medida que los fui leyendo ya le fui a encontrar, ahora ya le encontré el sentido, me dice, con los primeros capítulos, porque me estaba empezando a confundir, pero cuando ya pasé a la segunda parte, que ahí ya le entendía todo, me dice. Entonces, y realmente va muy bien, me dice, o sea, hasta el momento sí, les ha gustado lo que han leído y pues eso me llena de alegría porque digo yo, vaya, al menos sé que hice algo bien. ¿Cuántos ejemplares hay ya impresos? Eso sí, no sabría decirte porque eso lo maneja ya directamente el editorial. O sea, ya es algo que lo manejan ellos porque ellos saben realmente cuántos son los ejemplares que se van a distribuir en las librerías cuando ellos hagan los pedidos, porque eso va a depender de la cantidad de libros que pide la librería o la cantidad de libros que se vendan en la página web. Entonces, eso ya lo voy a venir sabiendo de aquí a un año. ¿En formato digital también lo tienes? En formato digital también está. También está, entonces la gente lo puede adquirir dentro de la página web de la editorial, ya sea digital o ya sea impreso. Que yo creo que lo más común es que a la persona le gusta tenerlo impreso. Impreso. Es que a la mayoría de la gente le gusta impreso. Especialmente, vaya, ahorita hace poco envié unos libros a Honduras que todavía he tenido problemas porque eh, cuando yo los envío, no hay envíos directamente hacia Honduras. Entonces tuve que hacer una escala, tuve que mandar el paquete a Estados Unidos. De Estados Unidos se tuvo que enviar para Honduras. En lo que nos dicen a nosotros, de 9 a 12 días está llegando a Honduras, eso fue a principios del mes. Y a la fecha todavía no ha llegado el paquete y vale, digo yo, que de 9 a 12 días. Y cuando ya estamos consultando, nos dicen posiblemente este fin de semana o a principios de la semana que viene, que es esta en la que estamos ahorita. Eso fue hace un mes que lo envié y todavía no ha llegado. Y la gente que lo ha querido comprar me ha estado preguntando, ya vino, y a mí se me cae la cara de vergüenza porque digo, todavía no ha llegado, o sea, y digo, vaya, al final no lo vayan a querer después, digo, pero la gente que lo ha querido me dice, no, tenemos que esperar, vamos a esperar y cuando ya llegue te vamos a decir qué tal está. Y si nos gusta, pues a recomendarlo y si no nos gusta, pues te vamos a decir. Yo, pues cualquier crítica siempre es bienvenida. ¿En alguna librería estará disponible en Honduras o no? Eso sí no sé, porque ya eso depende no depende ni siquiera de la editorial, sino que ya depende de realmente del interés que tengan las librerías hondureñas en adquirir el ejemplar. Pero tú no has tocado puertas con ninguna por el momento. Por el momento no. Por el momento no, porque como ahorita me he estado enfocando pues, por cuestiones de tiempo, por lo de las situaciones laborales y por lo del editorial que se ha estado gestionando la distribución más que todo aquí en España, en las librerías de Honduras. Es que también yo quedé como cuando yo probé suerte que me dijeron que no era de su línea y yo quedo como que, pero han publicado libros que se parecen a esto de otros autores, pero como yo no soy un autor conocido, un autor hondureño conocido en ese momento, digo yo, tal vez por eso es que no se quieren arriesgar, digo yo. Pero ya, me imagino que ya publicado, pues tal vez ellos se interesen en adquirir algún ejemplar o algún lote de ejemplares. ¿El precio que mantiene el libro actualmente aquí en España? Actualmente el precio ya dentro de la página está ya a 23 euros. El precio siempre estaría variando entre 23 a 24. Si cuando ya esté distribuido en físico, posiblemente, dependiendo de la de librería, posiblemente esté en torno a 24 o 25 euros. ¿Tu objetivo con este primer libro? Que le guste a la gente. Aunque muchos te dicen, no, pero lo económico, no, pues si lo económico va a venir después, pero a mí lo que me interesa es que le guste a la gente. Que la gente sepa de que en Honduras hay talento. Que Honduras no solamente es fútbol, no solamente es situaciones políticas, sino que en Honduras hay gente que tiene talento y que que se puede aprovechar. ¿A futuro te ves escribiendo un próximo libro? Tengo planificado, sí, tengo planificado. Ese es el primero de una trilogía que tengo planificada. Entonces, una vez que escriba esta trilogía, pues si primero Dios todo sale bien, pues sí tengo planificado, pues seguir escribiendo, ya que
como me dice mami, ya que se te dio el don de que se te ocurre cada cosa, me dice, entonces aprovecharlo y escribir, me dice. ¿Qué esperas a futuro ya con este libro? Pues sabiendo que ya está en el mercado, sabiendo que incluso ya hay envíos para Honduras, como ya lo mencionabas, que las personas próximamente lo tendrán físicamente por allá también. Pero ¿qué esperas tú mantener como impacto, dejar como legado con este libro? Qué excelente pregunta y me acabas de bloquear de una manera. ¿Qué espero yo como legado? Que en el futuro, vaya, en el futuro la gente diga, wow, qué excelente escritor y sobre todo, y es hondureño. O sea, qué bonito, porque realmente sería bonito que, que te digan que de dónde venís, porque por lo general la gente mira a Honduras como un país pequeño, no te toman en cuenta para mucho, y cuando hay gente que sobresale digan, oh, wow, y es hondureño, o sea, eso sería lo más bonito, pues, o sea, que mencionen el nombre del país, que la gente conozca el país y que sepan que el país vale, no solo por dónde está ubicado, sino que por la gente que tiene. ¿A qué crees tú que se deba que en nuestro país muy poco le gusta la lectura al hondureño? Es más que todo por la cultura que nosotros tenemos como pueblo. Por lo general, en la mayoría de escuelas, tanto públicas como privadas en Honduras, vos no vas a ver que te pidan un libro para leer. A diferencia de otros países, por ejemplo, países como Estados Unidos, países como España, países como Irlanda, países todavía en Centroamérica, países como Costa Rica, países como en Guatemala, que obligatoriamente desde la escuela, obligatoriamente la gente lleva clases de lectura y obligatoriamente tenés que estar leyendo cierta cantidad de libros al año y los tenés que estar comprando. O sea, desde pequeño te van inculcando, perdón, el hábito de la lectura, cosas que en Honduras no pasa. Cuando yo estuve en la escuela, como era una escuela cristiana, cuando yo estuve en la escuela, el único libro que leíamos era la Biblia todos los días. En una hora dedicada para la Biblia, pero un libro en sí, no, nunca se nos inculcó. Solo la universidad es la única que hasta el momento te está obligando a tener lectura. O sea, que te dicen, ok, en las clases de español por lo general, en el periodo vamos a leer un libro y se va a hacer un control de lectura. Entonces, pero ya grande, ya cuando uno ya va creciendo, como dice el dicho, árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza, ya uno ya no tiene la costumbre, no tiene el hábito, entonces es muy difícil que la persona pueda agarrar el hábito de la lectura ya entrado en edad. ¿Crees que a futuro cambiaría esta situación allá en nuestro país o nos mantendremos igual o incluso peor? Va a pasar bastante tiempo para que en el plano educativo en Honduras pueda cambiar, para que realmente se pueda ver un cambio. Y posiblemente de aquí a unos 60 años podríamos empezar a ver ese tipo de cambios. Si la situación educativa que tiene nuestro país, porque vamos a hablar de la manera más franca y más imparcial posible, si la situación educativa que tiene el país sigue de la misma manera, créeme que lo que vamos a terminar haciendo es una población más ignorante todavía. Porque todavía yo cuando estaba en la universidad yo me fijaba, cuando se quiso implementar lo de la evaluación a los docentes, todo el relajo que se armó, todas las huelgas y manifestaciones que armaron los docentes porque los querían evaluar. Porque para que fueras docente tenías que pasar por un examen. Yo me acuerdo cuando mi mamá era joven que ella me contaba que en sus años de juventud, porque yo no estaba en ese tiempo todavía, ella me decía, todos los maestros eran evaluados. Y para que vos fueras maestro o maestra tenías que pasar una serie de requisitos porque vos estabas educando el futuro del país, me decía. Y la calidad educativa que tenía un maestro no la tenía cualquiera. E incluso cuando yo estuve en la escuela, era una sola maestra la que nos enseñaba todo. Una sola maestra. Lo único que no nos enseñaba esa maestra era la clase de inglés. Pero de ahí era una sola maestra la que nos enseñaba matemáticas, español, ciencias, estudios sociales. Hoy en día no. Hoy en día vas a las escuelas y hay un maestro para cada cosa. Y vos ves un maestro español en la escuela escribiendo con faltas de ortografía. Incluso en la universidad, que me pasó en una clase. En una clase, me acuerdo que era una clase de sociología, y le dice un estudiante a la abogada que nos estaba dando esa clase, a la abogada le dice, pero esa palabra está mal escrita. Y la respuesta de ella fue,
yo aquí vengo a dar clases de sociología, no de español. Esa fue la respuesta que dio. Entonces, si el Estado no se pone las pilas para cambiar y para mejorar eso, porque vamos a hablar también de la manera más sincera, lo único que le interesa a las personas hoy en día, en cambio a los maestros, es enseñarle tu ideología sobre un modelo económico determinado a los niños y no realmente enseñarles las cosas que tienen que aprender. Y mientras eso siga así, la educación no va a cambiar y de aquí tal vez algunos 60, 70 años podamos ver el cambio. Definitivamente estoy de acuerdo con lo que tú mencionas y es lamentable que incluso el mismo Costa Rica esté por encima de nosotros en el tema de educación. Es lamentable. Ahora, Daniel, ya para ir cerrando, me gustaría nuevamente mencionar dónde pueden adquirir el libro las personas interesadas que quieran ya obtenerlo y poder saber todo lo que hay como contenido al interior de este libro. Exacto, pueden adquirirlo, así es. Pueden adquirirlo en la página web de la editorial, que es Autografía, así como lo escuchan, autografía.es. Y en el catálogo ustedes podrán ver que ahí aparece la portada del libro y el precio para que lo puedan adquirir. Si lo adquieren directamente de la página web en algún otro país de América Latina, pues ahí les va a aparecer también el coste del envío, que no es mucho, y se les envía inmediatamente el ejemplar en físico hasta la puerta de su casa. En España va a estar siendo distribuido en varias librerías, especialmente en las librerías que están dentro del Corte Inglés, tanto en Madrid como en Barcelona y en otras regiones de España. Y en América Latina, pues esperemos que se distribuya también, tanto en países como México, como Argentina, Chile. Y si Honduras está interesado en adquirirlo, pues también sería muy bienvenido. Pueden, ya sea directamente desde la página web o comunicándose, porque en la página web de la editorial aparecen los contactos y todo, comunicándose directamente con los encargados de la editorial para que se puedan poner de acuerdo con ellos acerca de la distribución. ¿En Amazon lo tienes? En Amazon tengo entendido que sí va a estar distribuyéndose. Creo que ya está. Creo que ya está también. Así que la gente también puede adquirirlo por ahí, por Amazon. Las iniciales que están en el libro, ¿qué significan? Es mi nombre. Mi primer nombre, Daniel. El segundo nombre lo vamos a dejar en suspenso porque no sé en qué estaba pensando mi madre para haberme puesto ese nombre, porque no me gusta. Pero sí, ese es el seudónimo del autor que así lo dejé puesto como DG Zapata. ¿Originario de qué parte de Honduras, Daniel? Nacido en Tegucigalpa y casi toda mi vida pues la he vivido en San Pedro Sula. ¿Cuándo regresas a Honduras? Todavía no sé. Tal vez cuando me den vacaciones. ¿No tienes una fecha aproximada aún? No tengo una fecha aproximada todavía, pero tal vez espero llegar, aunque sea de visita un rato, a visitar a los amigos, a la familia y estar unos días ahí. No sé si se nos escapó algo que quieras mencionar o a alguien que quieras mencionar en este podcast. A mi segunda madre, que siempre está pendiente de mí, que siempre te está contactándose conmigo, que siempre hablamos bastante seguido, que es a la señora Norma Facuse de Catán, que ella siempre ha estado conmigo de toda esta transición. También a una de mis mejores amigas, a Tesla Alcerro, que tal vez vas a estar viendo, que ella trabaja en la prensa, que también es periodista, a mi amiga Andrea, que también otra de mis mejores amigas, y a la máster Ana Cueva también, porque vaya, como yo le dije la última vez que hablé con ella, o sea, yo estoy donde estoy porque ella, por todo lo que ella me enseñó, porque si no, o sea, tal vez yo estuviera trabajando en cualquier otro lado o dedicándome a otra cosa, y estoy desenvolviéndome y la gente me ha tomado en cuenta gracias a todo lo que aprendí con ella. A raíz de la presión. A raíz de la presión, porque también cuando hice la práctica con ella, créeme que era una presión que nos daba, pero ella sabía que nosotros podíamos, si no... Y no pareciera que Ana Cuevas fuese de esa forma, ¿verdad? Exacto, o sea, vos la veis y vos decís, ella es tranquila y todo, pero a nivel profesional, ella para que a nivel profesional te saque el jugo, porque a ella le gusta que la gente sea gente competente, porque una vez ella nos dijo, no solo es mi nombre, también es su nombre.
Entonces, básicamente la presión que uno siente es porque uno también se está forjando un nombre, porque en el futuro vas a ser conocido por lo que vos hiciste, por tu trabajo, por los errores que cometiste, o por las cosas buenas que hiciste. Entonces, de eso se trata, de ser conocido por las cosas, por tus acciones. ¿En qué año te gradúas? Me gradué en el 2020, fue en el 2021, en octubre del 2021. Tuviste que haber conocido entonces al licenciado Oscar Hananía. Que en paz descanse. Él me dio la clase de cine, me dio la clase de radio y lastimosamente también se nos fue durante la pandemia. Él fue mi jefe en BTV, él era el encargado, el jefe de prensa en BTV, y realmente yo desde aquí también sentí mucho la muerte de él, una persona muy dinámica, una persona que podríamos hablar tantas cosas positivas de él, pero que se encierra en eso, el amor, el cariño, la entrega que le ponía tanto a sus labores como a su familia. Y para mí me marca muchísimo. Yo siempre tengo presente eso y pienso, el día que yo vuelva a Honduras, para mí era una de las personas que yo sí quería volver a ver al regresar a Honduras. Sí. Lastimosamente, pues falleció, y falleció de esa forma repentina también. Lo ingresan al Seguro Social unos cuantos días y ya fallece. fallece. Y de la manera más inesperada, o sea, y pucha, yo me acuerdo cuando él siempre me decía, porque él siempre me decía, Daniel, cuando te sientas mal, cuando estés atravesando alguno de esos episodios, contá conmigo, habla conmigo y aquí voy a estar. Yo no solo soy tu catedrático, también soy tu amigo. O sea, puedes confiar en mí. O sea, él siempre le daba esos ánimos a uno, porque cuando él lo miraba a uno, que tal vez uno andaba así, todo bajoneado, y él siempre trataba de sacarlo adelante a uno y tanto como catedrático como amigo, o sea, realmente era calidad de persona, ¿para qué? ¿No te decía Danielito por casualidad? Él siempre me decía Daniel, o a veces cuando nos poníamos a hacer alguna broma, que cuando tal vez yo estaba estresado, y él me decía, mírame, dice un día, el día que querrás hacer una tontera, me dice, mándame un mensaje, me dice, yo te he tratado bien, Daniel, me decía, no vayas a hacer así. Y yo siempre me hacía ese tipo de broma, pero él siempre me decía Daniel o me decía Dani. Sí, sí. Muy bromista, la verdad, y era el sentido del humor que él tenía. Pese a todo esto, una persona muy joven, porque él estaba joven, él estaba joven. Y es de una de las personas también que han fallecido en este tiempo que llevo por aquí en España, que ya son casi 5 años, que más me ha dolido a mí, que más me ha dolido por todo el comportamiento que él tuvo a raíz de ser mi jefe. Y no era un jefe como tal, sino que era un amigo, era como un padre para mí. Él te aconsejaba mucho, como tú lo mencionas, y así era también en el canal, cuando estuvo como jefe de prensa en BTV San Pedro Sula. Un saludo y un fuerte abrazo también para su esposa, para sus hijos, para Ana de Hananía, por allá también a San Pedro Sula, para su hijo Emanuel y para su hija Alexa. Sí. Sí, un saludo para ellos, un fuerte abrazo y bueno, aquí seguimos nosotros recordándolo de la mejor manera. Ya para despedir entonces, Daniel. Pues nada más que agradecer la oportunidad de conversar, de darme la oportunidad también de hablar acerca de este libro, que ese es el primero es el primero de muchos. Y pues como yo siempre le digo a la gente, pues yo este ejemplar, yo este libro se lo estoy dedicando a mi mamá porque ella fue la que me motivó a hacerlo, la que me hizo perder el miedo porque yo estaba como que, e incluso si yo lo llegaba a publicar, como le dije, si yo lo llego a publicar, pues yo prefiero hacerlo como un autor anónimo porque no quiero que la gente me ande viendo en la calle y como que, pero no tengan, pues ¿para qué estudias periodismo entonces? Me decía ella. Si no quieres que la gente te mire en la calle, entonces no hubieras estudiado eso. ¿Ve? Entonces yo creo como que tiene razón. Tiene razón. Bueno, muchas gracias. También agradecerles a ustedes, agradecerle a nuestro invitado, Daniel Zapata, hoy por tomarse este tiempo también y venir a conversar tanto de su libro como parte de su historia, de su vida, de su madre. Y hemos hablado un poco de todo. Así que a usted invitarles también a que nos deje su poderoso like por ahí también, que nos apoye de esa forma y que nos deje su comentario. Y de esa forma también usted nos estaría apoyando con este proyecto de los podcasts. Les invitamos la próxima semana. Recuerden que tenemos un episodio nuevo. Nos vemos, nos despedimos. Adiós.